Cinematizando. Cinematizando. En Sonora. Episodio presentado por Laura Paradinas y Esther Martínez. She wore blue velvet, bum bum, bluer than velvet was the night, bum bum, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bum, bum, bluer than velvet were her eyes. Bueno, No ha estado mal. Bobby Vinton, de nada, ya nos pagarán luego por el feature. Bueno, estamos en un episodio especial, Ujú. un episodio tributo, ya que, como dijimos en el anterior episodio, lamentablemente falleció David Lynch y lo lamentamos tanto a un nivel individual como en Cinematizando, como en toda la carrera de comunicación audiovisual en general. Es algo que ha sido devastador y a todos nos ha chocado muchísimo porque, bueno, muchas personas son admiradoras de su obra, de todo lo que ha producido, hecho. Y además Y- era un artista muy polifacético, o sea, estaba en todas partes y eso se notaba mucho en cómo hacía sus películas. Así que pues, qué mejor para Cinematizando que uno de nuestros primeros capítulos pues sea sobre David Lynch. Efectivamente. Bueno, obviamente en parte ha sido devastador porque tenía solamente 78 años, pero queremos aprovechar el momento para hacer llegar a su obra más públicos, aparte de lamentar la pérdida. Y vamos a hablar de algunos de sus largometrajes, de su vida, de la tendencia principal que representó su cine, que fue el surrealismo. Y Esther va a hablar un poquito de su vida para empezar. Bueno, pues David Lynch, nació David Keith Lynch un 20 de enero de 1946 en Montana, Estados Unidos. Se le conoce pues como el célebre director americano, como ha dicho Laura antes, pues en su obra hay mucho surrealismo, experimentalismo, pero también fue artista visual, fue músico, trabajó mucho en el sonido, fue actor, salió en algunas películas, incluso en cosas suyas, y se le conoce pues como un visionario en el mundo del cine y del arte en general. Él creció siendo el mayor de 3 hermanos y he encontrado una frase que dijo él sobre su infancia que me parece muy interesante y creo que la podemos incluso extrapolar a su obra en general. Mi juventud era un mundo de ensueño. Esos aviones zumbando, cielos azules, vallas blancas, hierba verde, cerezos, el medio oeste americano tal como se suponía que era. Pero luego, en el cerezo, aparecía esa resina que rezumaba, parte negra, parte amarilla, y había millones y millones de hormigas rojas corriendo por toda la resina pegajosa, por todo el árbol. Así que ves, está ese mundo hermoso y solo miras un poco más de cerca y todos son hormigas rojas. Esto lo dijo David Lynch explicando que él vivió pues una vida de privilegio, pero que en realidad él pues, le podría haber tocado vivir en otro lugar, como más adelante, cuando se mudó a Filadelfia y empezó una familia y vivía en un barrio de crimen, horrendo todo, que bueno, luego explicaré. David Lynch desde niño empezó a dibujar, ya embarcándose en lo que sería su vocación por el arte visual, e incluso llegó a alquilar el estudio de pintura de un amigo de su padre, que también era pintor. Luego tuvo unos inicios en Filadelfia, una vez empezó a formar una familia, que él los considera de violencia, de odio y de sociedad, ya que vivía en una zona muy peligrosa, llena de crimen. Entonces eso crea un contraste con el ambiente más bonito en el que vivió. De nuevo me retraigo a la frase que he leído antes, que dijo él. Y entonces eso inspiró para él lo que él llama una visión bipolar de cielo e infierno de lo que es América. Él estuvo estudiando arte en varias escuelas y su primera peli indie, después de varios cortos, fue Eraserhead, en 1977. Hoy vamos a hablar, aparte de esta película, de Blue Velvet, de 1986. Vamos a hablar también de Mulholland Drive, de 2001. Y de El hombre elefante de 1980. Y del hombre elefante de 1980, que no se nos olvide. Bueno, adicionalmente también que fue la primera persona en llevar Dune, o Dune, de 1984 al cine.
y le ganó la carrera a Jodorowsky. De hecho, bueno, a Jodorowsky no le gustó mucho esa versión, pero No. eso da para otro episodio. Fue un poco conflictivo, la verdad, cuando lo hizo. Dijo que no quería verlo porque tenía miedo de que Lynch lo hiciera mejor que él, porque era un gran admirador de Lynch. Y cuando salió del cine salió muy decepcionado, cuando por fin le obligaron a sus hijos a verla. Ya, pues yo, mira, viendo las pelis de Lynch para este programa, he pensado que a Lynch seguramente le encantó Pink Floyd también. No, de verdad, lo pienso de verdad. Bueno, el asunto, con esto de las películas, yo quisiera añadir un matiz, y es que David Lynch también trabajó muchísimo el sonido. Fue no solo el diseñador del sonido en la mayoría de sus largometrajes, sino que también fue compositor de sus bandas sonoras, y con banda sonora pues me refiero a la música, porque en inglés se dice music score, pero aquí no se me ocurre el término para el castellano, pero bueno, se me entiende. O sea, en películas en las que no trataba el sonido, pues él hacía las composiciones de la banda sonora. Y siempre solía producir también y escribir, o sea, él tenía mucha amplitud en lo que era la creación de sus obras, y es algo que se nota porque él tiene sus sellos. Bueno, como ya hemos ido mencionando, David Lynch era pintor, director, artista visual, músico, tanto que el diccionario de Oxford reconoce una palabra en inglés que puede que no funcione muy bien en castellano, pero que es Lynchian, como adjetivo, al referirse a algo en el cine, como cuando dices freudiano, o sea, ya de por sí tiene una palabra de tan icónica que es su contribución al arte. También hay que añadir, muy importante, que David Lynch trabajó en Twin Peaks, la serie de ABC, junto con Mark Frost, y tomó un montón de nominaciones al Emmy, por supuesto, y luego coescribió y dirigió la película, que es una precuela, Twin Peaks Walk With Me, 1992, y una tercera temporada también de Twin Peaks en 2017. Actuó en esa misma serie y esa no es su única aparición en pantalla, también en The Fabelmans, que es una película de Spielberg de 2022, que él dirigió, guionizó y coescribió con Tony Kushner, y que es pues un poquito autorreferencial de la infancia de Spielberg sin necesariamente ser un biopic. Y la cosa es que al final de la película aparece David Lynch interpretando a John Ford, que es el director que influencia a Sammy, el personaje en el que Spielberg se imprimió un poquito, en sus películas. También otra particularidad de David Lynch es que inició una fundación como de promover la meditación en personas de grupos vulnerables socialmente, como para ayudarles. Lo cual es muy noble, la verdad. Sí. Y eso es un poco todo de los aspectos de su vida. Bueno, ya que estamos, quería comentar con Laura si podemos así sacar antes de las películas qué nos parece que son como sus características que son inherentes a todas, y luego ya pues desarrollar cómo se manifiestan en cada película. ¿Tú qué percibiste? ¿Tú qué dirías? Así una lista de cosas. Yo percibo, bueno, obviamente lo que viene del movimiento que trata, cosas muy oníricas, Uh-huh. el puro estilo surrealista, pero aparte de eso también veo como matices, matices. La segunda vez que decimos matices. Veo como tintes de otras cosas. Por ejemplo, hay varias obras suyas que tienen personajes marginados por la sociedad, ya sea de forma explícita, porque yo que sé, son como el hombre elefante que tiene deformidades en su rostro y en su cuerpo, o ya sea más bien de forma más... Como aislamiento y soledad en general. Sí. En Eraserhead de eso pasa. Sí, Incluso y en no Mulholland solo Drive. efectivamente es lo que iba a decir, y en Blue Velvet, vamos, Dorothy, la mujer protagonista de la Dorothy película, Balance, ¿verdad? sí, está completamente aislada en un ciclo de abuso bastante intenso y marginalizada por la sociedad al final del día. O sea, veo mucho ese patrón de ese tipo de personaje. Mucho como el que se fija en la singularidad Sí, de sí, los sí, personajes. efectivamente. Y luego también veo... Hay un componente muy sexual en algunas de sus películas. Obviamente no en películas como la primera que... Bueno, de hecho, en Eraserhead... En Eraserhead hay una escena Ahí, muy interesante sí. de la que quiero hablar más tarde. Por ejemplo, en
El pollo. Elephant Man. El pollo me En perturbó. fin, el pollo. Y y también se ve un poco este complejo de Edipo, y la Sí. madre y la hija. Sí, Ter- componente sexual, bueno, muy terrible. freudiano, pero bueno, no vamos a hablar de Luego eso. desarrollaremos, pero por ejemplo en Elephant Man no sucede eso. De hecho es una de las pocas películas que el rating es para menos de 12 años. Efectivamente, ahí no hay nada sexual. A eso También- me refería. No quería decir la primera, quería decir The Elephant Man. Ahí no se ve nada sexual. No nos podemos olvidar de que a David Lynch le encanta el teatro. Le encanta el teatro y siempre en todas sus películas, al menos en las que nos hemos visto Laura y yo, introduce una escena en la que hay un teatro o un momento de espectáculo. Suele ser en sus películas más raras cuando tú dices esto no puede ponerse más extraño, de repente hay una actuación. Y por ejemplo en Mulholland Drive el momento teatral que hay es casi como autorreferencial a todo lo que es la confusión y lo onírico de la película, que no sabes si es un sueño, si es real, hay que despertarse, hay que... también interesante el numerito musical también de Eraserhead. Yo creo que todavía más desconcertante de repente la que mujer, Mulholland Drive. Y luego también una escena muy, muy, muy bonita de cómo John, el protagonista de The Elephant Man, vive su primera experiencia en el teatro, que es como que casi se olvida de que el teatro simplemente es una caja a la que le falta la cuarta pared y suceden imágenes en las que él va viendo pues los personajes, todo el atrecho, gente volando disfrazada y es así como él experimenta el teatro, más que pues desde donde está sentado, casi como que se mete. Entonces al final de una forma u otra David Lynch nos mete teatralidad en el séptimo arte. Sí, e incluso me parece muy bonita la escena del teatro y creo que tiene mucho significado en la película de El hombre elefante. Más que nada porque es el momento en el que se siente realmente aceptado finalmente por su entorno. Porque hay una pregunta al principio de la película que sale en la prensa, bueno, al principio no, pero a la mitad de la película, que dice, ¿aceptará la alta sociedad al hombre elefante? Y al final se ve que lo aceptan porque le pide un aplauso, una ovación la actriz principal y el teatro se lo concede. Tan educado y tan cordial que no sé. Y también quería mencionar, a raíz de lo que dices del teatro, que no has mencionado, muy importante, que Blue Velvet abre y cierra con una cortina azul, como si fuera una obra de teatro. Es verdad. De terciopelo azul. Sí, la verdad es que un punto interesante que sale en muchas de sus películas. Y bueno, lamentablemente, como hemos dicho antes, falleció y la causa de muerte fue que tuvieron que evacuarlo por los incendios que hubo en la zona sur de California en enero. Y bueno, David Lynch desde hacía años padecía de un enfisema pulmonar que fue diagnosticado en 2020 y que hacía que tuviera que mantenerse prácticamente aislado en casa. Y pues seguramente por la evacuación se complicó un poco todo este problema y al final pues lamentablemente se fue de este mundo muy joven. Y es una pena, la verdad, porque David Lynch se tiró toda su vida fumando muchísimo. Aparte tenía muchos personajes, eso es otra característica que tiene, que tenía muchos personajes en los que el elemento de fumar como tal era una decisión artística y al final llegó a pasarle factura. Pero bueno, recientemente había dejado de fumar, estaba teniendo fe de poder dirigir una nueva película, aunque fuera a distancia desde su casa. Lo que pasa es que no recibía financiación de Hollywood. No se sabe si porque los productores ya lo ven como muy mayor para seguir dirigiendo, lo cual sería un poco raro teniendo ejemplos como Scorsese o como Clint Eastwood. Sí, que está en sus efectivamente. 90 y tantos ya. Efectivamente, pero bueno, por una cosa u otra, o por ser más autoral quizá también podría ser, por una cosa u otra no recibió financiación. Sí, más autoral, pero mira todo lo que está pasando en el cine últimamente. Tenemos a Yorgos Lanthimos, tenemos La Sustancia, yo creo que hay pelis muy... A mí me parece que David Lynch todavía podría permanecer en ese círculo. Claro, lo que pasa es que piensa que Yorgos Lanthimos lo financia Europa, y Europa tiene muchísimas más iniciativas, sus proyectos de media, tal, para Euroimages también, para promover todos estos proyectos autorales, y aparte tenemos las cuotas de pantalla y que tiene que haber X número de producciones europeas en cartelera, tal. No es gracias a Hollywood que Yorgos Lanthimos está triunfando. O sea, Yorgos Lanthimos ha llegado a Hollywood, pero no habría triunfado si hubiera iniciado o trabajado en Hollywood exclusivamente.
Bueno, y al final David Lynch es la prueba de que si no tan autoral y auténtico, pues ya ves tú, le estamos dedicando un podcast hoy. Hemos disfrutado muchísimo sus películas y volviendo a ver películas suyas que pudimos haber visto antes. Y puedes llegar a un buen público y un gran público con ello. Aunque quizá algunas de tus películas sean un fracaso en taquilla, que es algo que por a Lynch supuesto le ocurría. no es el cup of tea de todo el mundo. Efectivamente, hay mucha gente Pero a la que no le gusta. Sí, a nosotros nosotros les gusta y Lynch. seguro que el de los fans de Cinematizando también. ¿Verdad, chicos? Y aunque no lo sea, pues estáis aprendiendo algo más sobre él, que siempre es interesante. Bueno, entonces, ¿qué películas vamos a tratar, Esther? Pues podríamos empezar con Eraserhead, su primer largometraje. ¿Quieres empezar tú? ¿Qué te pareció? Bueno, a mí me pareció bien. Una cosa que debo añadir es que, esto va a sonar un poco raro, pero me pareció entrañable el bebé. A mí también me pareció entrañable. Bueno, va a haber spoilers, Por si no queréis spoilers, saltaros a partir de aquí o id a ver Eraserhead, El Hombre Elefante, Blue Velvet y Mulholland Drive y luego volvéis. Y si no os importan los spoilers... Están pues en Filmin la mayoría. Igualmente, no se entiende nada en las pelis de Lynch, a menos que... O sea, lo importante es tu interpretación de la película. Entonces, por muchos spoilers que os hagamos, vais a seguir disfrutando la película como críos. Entonces, sí que es verdad que hay algunas pelis más claras, porque hoy creo que hemos tenido un poco de una de cal, otra de arena, porque Eraserhead y Mulholland Drive son películas que él aposta hace que sean confusas y cuando la gente le viene a preguntar, pues es una de, pero a ver, tú cuando terminas de soñar, ¿te viene alguien a explicar lo que acabas de soñar? No, ¿verdad? Pues es un poco la intención y a mí, pues por fin lo entendí después de ver Mulholland Drive, al saber que fue exactamente eso que dijo cuando todo el mundo le pedía explicaciones, pero luego por otra parte, Blue Velvet y The Elephant Man sí que son con narrativa más clara. Sí, son más narrativas, porque lo otro se acerca, sigue sin ser cine no narrativo, pero es mucho más experimental en el sentido narrativo. Claro. Y bueno, obviamente mencionar que realmente yo no estoy a favor de explicar películas surrealistas o no narrativas en el sentido de cada uno tiene su interpretación. O sea, lo que digamos aquí, tomadlo eso con pinzas. Porque eso es nuestra interpretación. Nosotras hoy vamos a compartir lo que nosotros hemos interpretado, lo que nosotras hemos entendido. Si tenéis otra interpretación de la película, una vez que la veáis os parece que lo que hemos dicho no encaja con lo que percibís, es completamente normal y yo creo que es lo que Lynch quiere hacer al hacer su cine e incluso habrá momentos en los que Esther y yo no estamos de acuerdo y será normal porque al final la interpretación de cada uno es lo que prima aquí. O sea, no hay una sola explicación para el arte, que es lo que muchas veces la academia quiere empeñarse en imponer. Anda que no es bello eso. Que el arte de qué hablar. O sea, tú sales del cine y sigues hablando. Sí, eso es muy bueno. Esa es una buena peli, chicos. Bueno, pues sí. Y Eraserhead, a mí, yo lo primero que noté, aparte de ser una peli íntegra en blanco y negro, que al final yo creo que él pensó que podía expresar mucho más prescindiendo de los colores y haciendo que nos centrásemos en otras cosas. Tiene un ambiente muy oscuro, la película. Bueno, es uno de los personajes que creo que lo hemos mencionado antes, aunque no sé cómo hacer el orden de edición, pero es un personaje que vive aislado. Y también una particularidad de la película, que de esto fue autor también el mismísimo David Lynch, el diseño sonoro. Es agobiante, muchas veces no entiendes la procedencia del sonido, no sabes por qué algo suena así, pero en su casa suena todo el rato, puede que sea el sistema de calefacción, puede que sea el ambiente en el que vive, pero hay sonidos agobiantes todo el rato, te tiene en el borde de la silla pensando que va a pasar algo horroroso. Y bueno, también imágenes grotescas. Muy grotescas, como por ejemplo cuando aquí nuestro protagonista va a casa de su novieta, conoce a sus padres y es una cena... Bueno, que dan ganas de no ir a casa de los padres de tu pareja después de esa cena. Aparte de la incomodidad que impera, donde el padre parece ser muy majo, pero la madre lo está prejuzgando desde el primer minuto en el que entra por la puerta. Y además luego tenemos un momento estelar freudiano, que luego ya entraremos más en detalle a los conceptos freudianos y la relación con Lynch, que de eso Laura es la experta, en el que la madre, después de estar tratando fatal aquí y Eraserhead, porque a lo mejor no le gusta que su hija salga con él, bueno, se abalanza sobre él, le intenta besar, eso ya... No horrible, sé, la verdad. Desmadre. Y luego le pregunta si se ha acostado con su hija, porque su hija, al parecer, está embarazada. Pero la hija responde que todavía no saben si es un bebé. Hablemos de ese embarazo o no embarazo, porque en algún momento... No, es que en ningún momento nace nada. Vuelven a la casa y aparece un bebé en sus vidas. Pero porque el bebé ya había nacido.
y estaban viendo en el hospital si era o no era un bebé. Y ahí es cuando llega la criatura, que a mí me parece entrañable, pero la A mí también pobrecita- porque me recuerda a E.T. No, a mí no me recuerda. A mí simplemente me parece un bicho entrañable, no sé. A mí también, pero sufre mucho. Mario, entrevistaremos a Mario algún día, Hmm. pero en los Stay comentarios de Letterboxd puso, es que me hace mucha gracia el chiste, así que lo voy a citar. Dijo que no sabía que David Lynch le había estado haciendo publicidad a Durex. Eso es muy bueno porque en este podcast, obviamente, no hay cosa visual, no podemos enseñaros una imagen del bebé, pero era un bebé. Pero yo creo que lo dijo más por la forma en la que cambia tu vida tener un bebé. O sea, Por supuesto. Hay porque, unas escenas bueno, muy costumbristas en las sí. que básicamente se pasan toda la noche escuchando al bebé llorar. La madre no le hace ninguna gracia y al final, como la madre es la que fundamentalmente está más con el niño en casa, mientras Eraserhead se ausenta, le dice, yo me piro. Y aparte van está de vacaciones, es algo muy importante. Eraserhead está de vacaciones. No está trabajando en ningún Claro. momento, está on vacation. No se dice cuánto tiempo, ni cuánto tiempo lleva, ni cuánto tiempo estará, pero parece que son unas vacaciones muy largas. Pero sí que es verdad que durante las vacaciones, al principio de la película, es la madre la que está sentada todo el día con el niño y vemos... La madre no habla mucho, pero vemos mucho el estrés Sí, la que pasa frustración. con el niño y a veces llegas a pensar, qué miedo me da que la madre le levante la mano al niño, que por cierto Sí, el niño es algo que es una parece que va a pasar. criaturita metida en unas mantas y además hay una noche en la que la madre casi amenaza con hacerlo y al final pues se decide irse, Sí. saca su maleta y se queda Eraserhead solo en la casa a cargo de este niño, que yo en ese momento dije, vale, yo ya sé lo que va a pasar con esta criatura porque aquí el Don Eraserhead no le veo yo muy apañado. Y bueno, Bueno, ¿y qué intenta pasa? cuidarlo. Sí, intenta cuidarlo, pero luego lo descuida. No sé si había otro motivo, pero le llega una visita. Este fue para mí el momento. I know you are a man of honor, so sorry to bother you at home, but I don't know where to go, and I came here all alone. Fans de Hamilton, efectivamente, el momento. Mariah Reynolds. Momento de fidelidad. Momento para cuando que tu no tenga mujer se contexto. va de vacaciones. Bueno, y no estás estaba tú de solo en vacaciones, casa. estaba en casa de los padres. Bueno, porque sí. se fue al grito de lo cuidas tú esta noche. Vacaciones de niño, vacaciones de niño. Pues en el momento en el que tu mujer está fuera, tú estás solo en casa y te viene una visita curiosita. Una Ujú. visita especial. Una mujerzuela. Una Lo que pasa mujerzuela. es que en el La mundo de vecina. Lynch, en vez de terminar en el acto, termina en sistemas nerviosos y cerebros cayendo y estampándose contra una pared. Bueno, sí. De hecho, no hemos hablado del comienzo de la película, una secuencia muy curiosa con una especie de trozos como de vísceras, es lo que parecen, que luego eso se retoma durante unos, podríamos llamarlo, interludios curiosos que tiene la película. Básicamente está Eraserhead de su cama, mira las ranuras del calefactor, que hace mucho ruido, por cierto, que tiene al lado de la cama, y a través de las ranuras se mete la cámara y nos lleva a un espacio teatral, una vez más, David Lynch en su línea, en el que aparece una muchacha con unas protuberancias extrañas en la cara, como si tuviese paperas. No me acuerdo si cantaba, creo que sí cantaba, y hacía Baila como también. un numerito de claqué y van cayendo esos trocitos de vísceras que vimos al principio, van cayendo al suelo y ya los pisa todos y explotan. Aunque varias veces visitamos este espacio teatral y al principio solo la vemos cantando, entre la bruma, luego la vemos bailando, pisando los trocitos, luego incluso el propio Eraserhead entra en este mundo teatral. Sí. Es parte de la farándula ahora. Y bueno, también decir que todo está un poco en una fábrica, ¿no? Eso es una característica que no habíamos dicho. Es una Pero hay característica... muchas fábricas en la cinematografía de Sí, Lynch. en The Elephant Man, que también está en blanco y negro, también. Y además son unos sonidos... Esto es la razón por la que antes he mencionado que a mí me parece que Pink Floyd le encantaría. Específicamente el álbum de Wish You Were Here, con esos sonidos industriales que escuchas en un momento dado. Pues sí, muy, muy de fábrica todo, muy el humo, la contaminación casi. Sí, un y poco. bueno, en Blue... También porque al final Eraserhead va sobre un hombre, y esto sucede más adelante en la película, en la que se le rompe la cabeza y con su materia cerebral hacen cabezas de lápiz. Sí, el borrador de la parte de Y atrás. es un momento también como muy de reproducción industrial, que van saliendo lápices todo el rato. Y pues sí.
Sí. Todo muy industrial. Y yo ya, aprovechando las fábricas, quería mencionar que en Blue Velvet también hay una especie de fábrica que es donde trafican y tal, se están pasando la maleta, todo eso con el inspector, donde descubre la acción Jeffrey. Sí. Se llama Jeffrey, ¿verdad? Sí, Jeffrey, Vale. exacto. Efectivamente. Es que soy muy mala con los nombres. Yo también. Perdonadme, oyentes. Yo creo que Eraserhead como tal no tenía nombre. Si lo tenía, lo siento mucho, que el que lo ponga en los comentarios le damos un premio, una mención. Se lleva una mención. Bueno, yo ya que estamos hablando de Eraserhead, quiero hablar del surrealismo, porque antes hemos dicho, vamos a hablar del surrealismo, pero no hemos mencionado nada realmente así en profundidad. Y es que este es un movimiento, pues bueno, que podemos inscribir a Lynch dentro de él. Obviamente Lynch no hizo solo surrealismo, pero es, en mi opinión, uno de los mayores directores surrealistas. Y bueno, ¿de dónde viene el surrealismo? El surrealismo empieza muy muy temprano. En 1924 ya estaba escribiendo André Breton su manifiesto surrealista y básicamente lo que pone en este manifiesto es que tiene que haber una realidad que sea en parte onírica, en el sentido de que hay una vinculación entre sueño y realidad. Hay veces que no se distinguen por completo, hay veces que se fusionan, muchas veces la realidad se ve modificada por los sueños y muchas veces no se tiene claro si estamos en un evento u otro, si estamos en la realidad o el sueño, que es algo que en ese momento fue pues revelador y aparte se vinculaba mucho con la teoría freudiana del psicoanálisis que venía de los sueños. Obviamente estuvieron muy influenciados no solamente por Freud, sino que también por Jung. Yo debo decir una cosa aquí, confesarme y decir que Freud me cae muy mal. A mí también. Me he leído casi todos los textos de Freud porque me gusta criticarlo. Y no por otra cosa. Yo en selectividad tenía una estampita de Freud ridiculizándolo que me regalaron unos estudiantes de primer año de psicología. Todavía la tengo y la guardo con cariño. Y es un hombre que me parece pretencioso, que se inventó muchísimas cosas que realmente, por Si mucho que tan- esa teoría no tiene mucho sentido. Claro, si tan psicoanalista era, debía saber que los sueños precisamente no... Hay cosas en los sueños que suceden por una razón, por cómo ha sido tu día, porque lo que hacen los sueños es básicamente... Es como reprocesar un poco como en una lavadora lo que te ha sucedido durante el día, durante la semana, para pues ordenar las cosas en tu cerebro, Cuando reseteo de todo. estás estresado por algo, te prepara para Pero al ese final, los sueños no tienen mucho sentido porque suceden en las zonas más inconscientes de nuestro cerebro y en momentos de bajísima frecuencia. ¿Cómo se decía? No sé, La fase REM, neuronal. ¿te refieres? Claro, fase REM es una parte de Sí, los pero ahí es sueños. cuando se sueña. Pero claro, ¿qué sentido le vas a sacar tú a eso? Es muy pretencioso y además cuando trataba a mujeres, pues bueno, hacía unas concatenaciones conceptuales un poquito cuestionables y creo que no les daba toda la debida atención que merecían en su situación. La histeria y luego aparte... No sé, es que para mí el psicoanálisis es como una pseudociencia. Es como que quería vincularse a la psicología y obviamente ha servido mucho para la psicología, pero yo casi que veo más claros los aportes que ha tenido para la narratividad, por mucho que me duela, porque Freud, muy irónicamente, es el padre de la narrativa moderna. O sea, más que ser el padre de una teoría psicológica, una corriente, no. En lo que es relevante Freud hoy en día es para nosotros, para los estudiantes de comunicación, de lingüística, porque estableció un modelo muy claro vinculando obviamente con Edipo, con el triángulo del deseo, el deseado y las pulsiones y todo eso, y eso realmente ha movido mecanismos narrativos. Pero fuera de eso, y bueno, obviamente hace teorías que nos han servido mucho en la historia del cine para representar ciertas cosas en un aspecto creativo. Yo creo que se confundió de gremio. Sí, básicamente. Igual fue a la escuela de cine y le echaron. Puede ser, no lo sé, pero, o sea, yo no le quiero tirar mucho odio a Freud porque al final, pues, es un icono que tiene Viena, es un icono que tiene Austria, no quiero rompérselo. No sería el primer austriaco que termina teniendo la carrera incorrecta. Pero... no sé, las teorías me parecen bastante pretenciosas. Pero sí que es verdad que tuvo una gran influencia en muchos cineastas de la época porque el surrealismo, cuando aparecieron las teorías freudianas, pues decidió inspirarse. Entonces no podemos descartar que sí que fue una persona muy relevante en Pero esa también época. estaría bien, la hora que mencionases, realmente, y que aclarases la vinculación Freud-Lynch. Sí, creo que merece la pena. bueno, eso lo voy a hacer en más extensión cuando hablemos específicamente de Mulholland Drive y de Blue Velvet.
Porque he leído un libro que se llama Freud Lynch Behind the Curtain, que luego voy a hablar más en profundidad de él. Pero bueno, eso irá a posteriori. Quería simplemente hacer este inciso para decir que no soy para nada fan de Freud. De hecho, uno de los motivos... Bueno, una cosa que me hace gracia, ya para concluir, es que decía que las mujeres lesbianas eran lesbianas por tener una mala relación con sus padres y su hija resultó ser lesbiana. Nada más que añadir, juez. Se levanta la sesión. Y bueno, ¿qué decía el manifiesto surrealista además de la vinculación con Freud? Pues se admiraba el automatismo, escritura automática, pintura sin pensar, podemos observar, pues yo qué sé, obras de algunas épocas que tuvo Picasso, o también, aunque no es especialmente conocido Picasso por su surrealismo, es más conocido por otros estilos, obviamente, pero recordemos que tuvo una gran presencia en esta corriente en España. Igual Dalí más. Dalí. Lo que pasa es que Dalí fue un surrealista muy rechazado. ¿Por qué? Porque primero era rico. Y el surrealismo, esto es algo que también iba a decir, estaba muy vinculado con movimientos como el comunismo. Entonces, bueno, Dalí decía que él era un poco millonario. Como que se aminoraba, pero tenía mucho dinero. Entonces, imagínate claro, decir, soy un poco millonario. Dalí es que era un poco. personaje. Dalí era un personaje. Pero claro, él se quería vincular en el surrealismo. Pero pues los otros autores no querían que estuviera en su movimiento. Más que nada porque eso, no estaba ideológicamente vinculado en absoluto. Sí que es verdad que Picasso, por ejemplo, durante un tiempo fue más comunista, fuera de que hizo muchas cosas muy deplorables, pero sí que estuvo un poco inscrito en el movimiento en algunos momentos de su vida. Pero Dalí no realmente, de hecho, tampoco estuvo en España defendiendo la ideología de izquierdas en No, ningún porque momento. Se fue a Estados Unidos, claro. pero tampoco lo defendió desde allí como exiliado. Y aparte de eso, tenía muchísimo dinero, muchísimas riquezas, y también lo criticaban porque decían que lo que pintaba no lo podía haber imaginado en un sueño y que estaba introduciendo mucho de interpretación propia. Por ejemplo, no sé, obras como El Gran Masturbador muy criticadas y tal, porque no creían que su mente hubiera sacado eso. También hacía una cosa, que ahora mismo no me acuerdo del nombre específico de su técnica porque no me he preparado Dalí hoy, pero tenía como una forma en la que unas formas se transformaban en otras, y no me sale la palabra ahora mismo, pero era una técnica que él usaba como un trampantojo. ¿Metamorfosis? No, voy a buscarlo. Yo creo que esto... No sé cómo se No dice es muy castellano. importante. No, pero yo creo que esto, al final, fíjate, estamos dedicando un episodio a David Lynch y no podemos evitar meternos en otras áreas, en la pintura que al final él empezó dibujando, como muchos pequeños artistas, prometedores pequeños artistas. Ah, sí, lo que él llamaba método paranoico crítico. Perdón, no me acordaba del nombre en específico. ¡Ay, yo me acuerdo de eso! No me acordaba del nombre Saqué específico. un 10 en la EBAU de Fundamentos del Arte. Yo también saqué un 10 en ¡Toma ya! Y aquí estamos. Otra claqueta. Ha sido un high five, no una claqueta. Y aquí estamos haciendo un podcast de cine. De hecho, a mí en selectividad me cayó cine en una pregunta de 4 puntos, Andalucía. Cine de las vanguardias. Por eso me gusta tanto ese tema. Uf, yo creo que no me cayó cine, pero alguna película tuve que, en plan, asociar autor, película. Creo que me pudo caer El perro andaluz y tenía que decir de quién era y tal. Bueno, hablando de perro andaluz, Dalí colaborando con... ¿Con Buñuel? Que bueno, Buñuel es otra persona que me cae bastante mal. Pero eso lo hablaremos en otro episodio. En fin, y eso, utilizaba el método paranoico crítico, que básicamente otros autores lo criticaban muchísimo porque decían, es que esto no es posible. Porque, por ejemplo, lo mismo, una señora tenía una capa y esa capa se transformaba en el cielo y eran como cosas que se vinculaban de alguna forma. Por ejemplo, yo qué sé, se abría un horizonte a través de un orificio de algo, por ejemplo, un orificio nasal. O sea, es que no... Pero no... ¿por qué tiene que criticar eso si literalmente es una elección de pintura? Píntate lo que No, claro, quieras. pero es que el surrealismo decía tú, automatismo y de los sueños. Ah, pero y claro, estaba como Dalí, muy trabajado. Claro, ¿no? Para o sea, ser... estaba demasiado... No la técnica, la técnica no la Sino la criticaban, idea. era la idea, que decían que en un sueño una idea así era imposible que hubiera surgido de ninguna forma. Porque, por ejemplo, compara eso con Miró, que hace cosas muy relacionadas con los niños, infantilismo, el cero pensamiento y trazado, tal. Obviamente tenía sus símbolos y tenía sus cosas que aparecían una y otra vez, pero no se tiraba... Es que yo estoy convencida de que Dalí, antes de pintar la obra, se tiraba mínimo 5 horas pensando qué iba a hacer. Y los surrealistas, pues eso no les gustaba. O sea, como arte vale, pero tú... O sea, no criticaban su arte, decían, vale, tú como artista, pues estás bien, haces buen arte, pero no eres surrealista.
y lo rechazaban dentro del movimiento. Entonces, bueno, Dalí es un caso interesante. Y luego lo que también hacían los surrealistas era criticar la razón, rechazaban el arte anterior, que eso lo hicieron todos los vanguardistas, no es nada especial, siempre decían, no, todo lo que se ha hecho hasta ahora no es arte de verdad, lo nuestro sí, y ya está. Y admiraban mucho lo irracional. Y eso decían que lo que había hecho Dalí no era irracional, que era imposible que un busto se convirtiera en un, por ejemplo, un manzano. Estoy poniendo ejemplos que no son Yo creo reales, que Dalí pero... tendría que haberse visto unas cuantas pelis de David Lynch y aprender. Bueno, podría haberlo hecho, pero eso, o sea, muy... No bonito, podría, Dalí. cronológica. Bueno, Sí. bueno, él sí, seguía vivo. Tan Claro. vivo que casi le coge aquí el amigo Jodorowsky para la película de Dune. Exactamente. Podríamos haber tenido un Dune con Dalí. Podríamos haber ¿Y tenido con una con quién Dalí. más iba a aparecer? Orson Welles. Perdón, Orson Welles. Y música de Pink Floyd. Y, espérate, Paul McCartney por un lado y por otro lado, Mick Jagger. Bueno, ¿Eso habría sido? a mí me habría encantado que hubiéramos tenido el Dune de Jodorowsky, pero hoy hemos venido a hablar de Señorito Lynch. Y de Dalí, un poquito. Bueno. ¿Ves que me has empezado a hacer preguntas? Bueno, yo creo que ya habrá, seguramente caiga podcast sobre Jodorowsky. Sí, caerá y podríamos invitar a Rubén. Sí. Es muy fan de Jodorowsky. Y yo muy fan de Rubén, que no sé cómo, pero me puso buena nota. Amén. Gracias, Amén. Rubén. No creo que lo escuche. ¿O sí? No sé, todo es posible en este mundo. Estábamos en un mundo surrealista. Bueno, y después de esta tangente a la que hemos retornado con tantísima elegancia, continuamos con nuestro queridísimo amigo David Lynch. Sí, y que seguramente peli. nos estará escuchando desde donde está diciendo, madre mía, yo es que tengo que volver a arreglar esto. Porque madre mía. Vuelve, porfa. Bueno, volvemos. Ayúdanos. Volvemos. Ya que no está aquí. No vuelve él, para pero tenemos que reubicarnos. volver nosotras. Efectivamente, Tenemos que volver volvemos nosotras. nosotras. Y vamos a hablar de El hombre elefante. Qué bonita película. Contexto, chicos, yo El hombre elefante me la he terminado hoy en la línea 6, me paso media línea 6 llorando desconsolada. Preciosa, muy bonita. Yo creo que es es que David Lynch, yo creo que era un softie, porque es que con esta película, maravillosa. Bueno, decir que es una película basada en hechos reales, lo cual es interesante, y que los personajes existieron de verdad. Lo que pasa es que si buscamos en Google, si queréis interesaros por la película, por la historia real, si ya la habéis visto y queréis profundizar un poquito más, el personaje real, en la película lo llaman John Merrick, y en la vida real se llamaba Joseph Merrick. ¿Por qué este cambio? No lo sabemos. Bueno, John Joseph, hombre, es una relación muy bíblica porque una de las características de John es que tenía mucho interés por los versículos. El de ¿cómo? The Valley of the Shadow of Death, nunca me sale. The Shadow of the Valley of Death o algo así. Pero pues... sí, que le gustaba. Bueno, y se tira toda la película construyendo una maqueta de una catedral que puede ver desde su ventana. La St. Philip's, creo. Sí. Y tiene que imaginar una parte porque no la ve completa. Pero, pues lo que me dices es muy interesante porque yo, claro, no sé tanto de la Biblia. Entonces no había visto la relación. Digo, ¿por qué le han cambiado el nombre de John a Joseph? Pero puede ser que sea por la relación que has hecho tú. Es muy bonito ese versículo porque justo ese versículo lo he cantado yo con el Requiem de John Rutter, británico también, y me parece muy bonito. Porque, bueno, dice literalmente, aunque esté caminando por el Valle de las Sombras de la Muerte, perdón, no sé decirlo en castellano, no temo el mal, I will fear no evil, o sea, no va a ser... Y al final... John es un personaje de muy buen corazón, no le hace daño a una mosca en toda la película, a pesar de que todo el mundo le trata mal o no le tratan mal, pero entran a su habitación y se salen gritando y... Que eso es tratarle mal, eso es tratarle mal y le sienta fatal al pobre porque él es educadísimo y aunque le cueste pronunciar, habla bien, habla con todo el mundo, vamos, es un señor inglés, pero es que cae bien, Y al final, pues... es el personaje más bueno, es un santo. Efectivamente, y en su vida real pues murió por asfixia, como en la película, y su esqueleto fue donado al propio hospital en el que se quedaba, en el hospital de Londres, y hasta hace poco no se sabía dónde estaban el resto de sus restos, lo cual era bastante trágico,
Pero se ha descubierto recientemente que gracias a Frederick Treves fue enterrado muy cerca del hospital. Frederick Treves, sí. bueno, sale en la película como el doctor que le atiende, le tiene en el hospital e intenta aprender de él y pues le intenta humanizar un poco. Sí, y la verdad es que o sea, no, él ya es humano, pero hacer que la gente tenga una percepción humana de él, le trata bien desde el principio, con educación, y al principio, pues por supuesto, John se muestra miedoso y se muestra atacado, porque no está acostumbrado a un buen trato, porque John, al principio de la película, le encontramos en uno de esos horribles, horrorosos circos ambulantes, pues de los freaks. De hecho, hay una película que se llama literalmente Freaks, que antes, pues así trataban a las personas con deformidades o algún tipo de discapacidad o... Y se ven las influencias de la película Se ven las influencias de la película Freaks, efectivamente. Sobre todo, hay un momento muy bonito en el que las otras personas que están en el circo, bueno, diría que, no sé si trabajando, pero... Sí, haciendo funciones. Claro, que no son trabajadores como digamos, el jefe, el que lo enseña todo, sino son pues sí, están básicamente esclavizados ahí, porque yo creo que no ven un duro. Ellos pues se juntan para intentar sacarle de la jaula de monos en la que le ha metido este señor deplorable borracho, ¿vale? Una vez le ha secuestrado, que ya estaba en el hospital y después de un incidente muy feo con la gente de las calles de Londres que vienen a verle y a molestarle y a casi ahogarle, viene otra vez el que era su dueño en el circo y se lo lleva de nuevo. Pero al final hacen piña todos los otros trabajadores que también han sufrido maltratos y le sacan y le ayudan a volver. Lo ayudan a volver y me parece muy bonito que aparte de los trabajadores se muestra la bondad de ciertos humanos también. Como el niño que trabaja en el circo. De eso iba a hablar. Hay un niño en el circo que siempre que pega a Merrick o pasa cualquier cosa, le dice que por favor no lo haga y que no lo trate mal y tal. Yo a este niño le veo un arco muy particular porque al principio de la peli vemos una escena en la que está mira, no me acuerdo, voy a seguir llamándolo el jefe del circo, ¿vale? Pues exhortando a John diciéndole levántate, haz cosas, y todo el rato el niño hace mímica de las frases, levántate, haz cosas, porque yo creo que eso muestra un poco cómo el niño al principio, pues como es un niño, reproduce los comportamientos de su superior para el que trabaja y seguro que gracias a ese señor es como el pobre chiquillo tiene pan. Pero aún así, en cuanto le pega, enseguida se pone defensivo y le dice por favor, no lo hagas, porque al fin y al cabo es un niño. Es una criatura muy tierna que ve sufrimiento en una persona que conoce, porque yo creo que el niño sí que trata a John como una persona. Y luego, eventualmente, al final de la peli ya le vemos colaborando con los otros trabajadores del circo para sacar a John de ahí y procurar que no se entere el jefe del circo que está borracho como una cuba. Y bueno, también decir que aparte de que está basado en hechos reales, el Merrick real tenía hermanos y todo. Y en la película se ve que dice, pues no entiendo qué pasó porque mi madre era muy guapa, mi madre era una belleza y tal. Y realmente, o sea, las deformaciones le empezaron a ocurrir con 1 año y medio. No se sabe exactamente qué pasó. Hoy en día se cree que es una deformación extrema de un gen lo que causa la enfermedad. Claro, una mutación. Que tú puedes nacer y estar bien como con el cáncer y luego se manifiesta. Pero tampoco se descarta que fuera una enfermedad que tiene la desgracia de ser la única persona documentada al parecer. Fíjate, hay un aspecto, lo hemos mencionado antes cuando hemos hablado de el tema recurrente de las fábricas con David Lynch en sus películas. No sé cuánto sabía David Lynch sobre este caso o cuánto pudo él imaginar que le pasaba a John, que en realidad se llama Joseph, pero hay una secuencia en la que incide muchísimo en unas escenas de humo negro y gente trabajando en las fábricas, sudando. Creo que esto es cuando John está teniendo un sueño muy estresante en el que le pegan una paliza y lo vemos desde su perspectiva casi, o sea, la cámara va caminando entre las fábricas viéndolo todo. Luego también aparece su madre en el sueño, vuelven a aparecer los elefantes al principio, que en la película pues resulta que tiraron a su madre cuando estaba embarazada de 3 meses. Y yo creo que esas ideas juntas puede que sean una manera de David Lynch de decirnos, incluso hacer un poquito de crítica, de que puede que este niño hubiera nacido en toda la polución de fábricas, ya fuera el niño real o el niño ficticio, pero en la polución, en la contaminación de las fábricas, o que su madre hubiera tenido que estar trabajando cuando estaba embarazada. Puede ser, porque además la película está ambientada, que no sé si coincide con el tiempo de la persona real, esto dímelo tú, Laura, está ambientada pues en un Londres probablemente de los años 30, 40.
¿no? Yo creo que es un poco anterior, ¿eh? Pues todavía más... Bueno, puede De que hecho, finales del siglo XIX, que yo creo que me cola un Sí, poco. seguramente, Finales porque siglo Treves XIX. falleció en Claro, probablemente la 1921. segunda revolución industrial. Podría ser, ¿no? Sí, seguramente. Pues eso, bueno, he patinado ahí, pero sí. Segunda revolución industrial. ¿Ves? Todo lo del aspecto industrial que tiene el Londres en el que se desarrolla esta historia me da a pensar eso. Frederick Treves, de hecho, escribió un libro sobre el hombre elefante y... Ya que estamos hablando de la ambientación de la película, vamos a hablar de la presencia que tiene esta película en la historia. Es una película de 1980 de David Lynch. 1980, pero tú la ves y aparte de que está en blanco y negro, el lenguaje fílmico que emplea, que esto nos retrae al anterior al episodio piloto en el que hablamos de esto, evoca un cine completamente de otra época. Eso es un cine, sí, más bien muy 20-30. Por eso también nos recordó mucho a Freaks, que es una película que tanto Laura como yo hemos visto y os recomendamos. Yo diría... Es que a mí me engaña completamente. A mí alguien me pone esta película, no me dice de quién es ni de qué año, y te digo que es una película del paso del Primary Mode of Representation, el PMR, al Institutional Mode. Porque tiene unos planos, tiene una forma de tratar la escena y los personajes, incluso el sonido. No sé, a mí esto me parece altísimo nivel de arte. Sí, y por parte de David Lynch. He confirmado cuando falleció Joseph Merrick y fue en 1890, siglo XIX. Pues sí, final del siglo XIX. Sí. Y bueno, creo que después de todo esto podemos pasar a Blue Velvet. La verdad es que no tengo tanto que decir sobre Blue Velvet, pero sí que la puedo vincular con los textos que he leído. Yo viendo esta película, Blue Velvet, bueno, primero de todo, noté... Fue la primera película de David Lynch que vi después de haber visto Mulholland Drive. Que vaya modo de empezar, como no puede ser de otra manera, y Eraserhead. Yo la vi y pensé, tiene una narrativa clara, muchas gracias. Y es una película que no busca tanto explorar lo onírico, pero yo pensé, ostras, parece una novela. Y no. No solo la dirigió David Lynch, sino que también escribió la historia y el screenplay. Y nada, o sea, ya... Esto ya es que le pones en cualquier tipo de narrativa y te va a hacer una obra de arte. Y la verdad es que era un multitasker el hombre, sí. Porque aquí escribió y dirigió, pero en Eraserhead aparece un texto de producido, dirigido y escrito por David Lynch. Como cuando hacemos proyectos de clase. No shit, nadie solas. va a financiar eso, pero bueno, claro. Pobrecito. Era un incomprendido y al final un director de culto. Bueno, yo quiero vincular Blue Velvet con el libro que he dicho antes, el de Freud Lynch, Behind the Curtain. La verdad es que es un libro larguillo, tiene unas 200 páginas más o menos, solamente se encuentra en inglés y trata las relaciones entre la teoría freudiana y el cine de Lynch. ¿Quién lo escribió? Buenísima pregunta, es que no es de un solo autor, o sea, hay distintos capítulos y hay distintos autores en cada capítulo. Es como un recopilatorio académico, claro. Es un libro académico, tiene referencias, tiene tal, entonces no tiene un autor como tal, pero bueno, si os interesa saber quién lo ha escrito cada capítulo tal, buscad el libro en Amazon. Yo lo cogí en versión Kindle porque la verdad es que era una odisea traerlo desde Estados Unidos y aparte era bastante caro. No está en la biblioteca de la universidad, lamentablemente, pero se podría solicitar. Si hay interés, escribidnos por redes sociales, mandándonos un DM. @Biblioteca de Humanidades UC3M, incorporad. Sí, o sea, si hay interés colectivo, escribidnos al Instagram, cinematizando_pod, y pedimos que se incorpore, porque eso es algo que los estudiantes pueden hacer. Entonces... Porque aquí pedís y nosotras servimos. Exactamente. Y bueno, nos vamos a centrar eso en Blue Velvet y en Mulholland Drive, que eran dos obras pues, que trataba bastante profundidad. Y básicamente al principio del texto se explica que Lynch no era un conocedor de Freud así súper... que se hubiera metido en sus teorías, que lo hubiera investigado, no... O sea, las similitudes que presentan son casuales. Yo creo que es por lo que he dicho antes, porque Lynch hacía cine surrealista, nunca dejó los tintes surrealistas y la relación con las teorías freudianas puede ser en gran medida por la influencia de otros autores dentro de su propio movimiento que ya se habían inspirado en Freud y no directamente por influencia del propio Sigmund Freud de haber leído sus teorías. Entonces, podemos hablar más bien de hábitos y formas de representación heredadas. Pero sí que es interesante, pues ya que nos dan esa base para analizar,
usarla. Y en Blue Velvet se toca mucho el tema de las pulsiones sexuales y la interpretación del subconsciente a través de ellas. Yo quería preguntarte si estás de acuerdo con ello, porque yo creo que es todo lo contrario, en el sentido de que las pulsiones sexuales de los personajes en esta película se las utiliza para mostrar una personalidad clara. Por ejemplo, con Frank nos muestra que es un sádico. Con Dorothy nos muestra que está necesitada. Sí, y en una posición de sumisión absoluta. Claro, porque lo que le pide todo el rato Dorothy a Jeffrey es que pégame, hazme daño, violéntame. Y Jeffrey llega a tener, pues, pesadillas con eso, a levantarse con el ojo amoratado porque también ha dejado que la pegue ella. Y a Jeffrey no le gusta hacer eso. Y básicamente lo que pide... O sea, no hay que hacer una relación muy freudiana para saber que esto lo está pidiendo Dorothy porque está siendo maltratada, abusada y medio secuestrada por la persona que tiene secuestrados a su marido y a su hijo y la tiene a ella también pues de rehén psicológicamente y la tiene maltratada y es todo lo que es capaz de pedir. Efectivamente. Y luego también tenemos a Jeffrey como un voyeurista. Ah, sí. Desde el armario. Y realmente la autora del texto de este capítulo mencionaba que al final está en una posición voyeurista en la que le han puesto violentamente al entrar Frank en la casa de Dorothy sin que él lo supiera estando ahí. Pero vuelve una y otra vez al piso. Efectivamente, y aparte de eso, se entiende por la escena que él, en un sentido extraño, pero que está ahí, lo está disfrutando, y que Dorothy está disfrutando ser mirada. Claro. A sabiendas. O sea, ellos dos saben que están mirando la acción, son conscientes de que el otro está ahí y lo disfrutan. Pero yo no creo que las pulsiones sexuales muestren un subconsciente, sino que muestran al propio personaje. De hecho, las vicisitudes que tiene exacto. El protagonista, yo creo que se ven claramente ahí. Por un lado quiere salvar, quiere ayudar, pero por otro lado termina haciéndole daño a la gente a su alrededor porque piensa honestamente con el miembro genital masculino muchas veces, le hace daño a su actual novia y mientras tanto le hace daño a Dorothy. Bueno, su novia no es. Al final de la peli sí es su novia. Al final de la peli sí. O sea, al principio no es su novia, pero bueno, le hace daño a bastantes personas porque eso, no controla su deseo muchas veces. Y eso más que del subconsciente es de la personalidad. Efectivamente. Es de la personalidad. Efectivamente. No le perdones. Pero bueno, no vuelvas con él. ¿Qué le vamos a hacer? La chavala le perdona, claro. y al final termina bien la película y Dorothy termina con su hijo, que es algo muy positivo. Es muy bonita esa escena porque se usa el objeto este que vemos de un gorrito que tiene notitas musicales y tiene unas aspas arriba, como pues que gira cuando el niño corre y el viento sopla, y luego vemos a un niño llevando ese gorrito y sabemos pues que es su hijo. También me gusta de la película que está ambientada, pues yo diría que en mediados de los 50, quizá principios de los 60. La ambientación creo que está muy bien hecha, así pues los front yards americanos, los la coches, casa de Dorothy, los colores la casa exagerados, de Dorothy, el instituto, el cabaret, el diner también. Efectivamente. Pero bueno, para cerrar todo el análisis así un poco de la relación entre Freud y Lynch en esta película, yo creo que es interesante ver esta película a través de las perversiones de los personajes. La verdad es que nos da muchísimo contexto y sexualmente Lynch expresa cosas, que lo cual siempre también tiene hace una razón de ser. Eso es muy importante. Tiene una razón de ser, efectivamente. No es el sexo por el sexo. Claro. O por el eroticismo, sino que tiene un fin en la película. Sí. Al final meter esa escena. Pero deberíamos dejar de ver los fetiches como perversiones. Como que una persona está enferma, porque claro, hay personajes en la película que llevan su fetichización como algo que destruye a otras personas, pero en la vida real, bajo entornos de consentimiento y tal, yo creo que puede haber fetiches sanos y que no digan nada sobre la persona, sino que simplemente sean algo que una persona disfruta y ya está. Y es algo en lo que sí que caen muchas películas. Pero bueno, no tengo mucho más que decir de Blue Velvet. Una gran película, una gran banda sonora. Y vamos a pasar a Mulholland Drive. Mulholland Drive fue al menos la primera película que vi yo de David Lynch. Efectivamente, yo también. La vi en primero y tuvimos un scare jump conjunto, porque yo recuerdo que la empecé en la universidad en la sala de visionado, que es lo mejor que tiene esta universidad, y luego la continué en mi casa porque no me dio tiempo a ver más, pero en la primera escena ya David Lynch hizo una cosa adrede muy inteligente, y es que hay dos personajes que, por cierto, no volvemos a ver en un diner hablando. Uno sale con el otro detrás, se mete en un callejón oscuro y de repente la aparición más horrorosa que he visto en mi vida, básicamente una aparición
horrorosa que dura un fotograma, pero que a mí me tuvo temblando el resto del tiempo que tardé en ver la película. Y yo creo que juega con eso para que tú estés con miedo toda la película, como cuando estás en un sueño y de repente tienes una aparición fea y aunque no logras salir del sueño, rezas para no volver a ver algo así. Pues es un poco así la película y realmente no vuelvo a ver ningún susto, pero todo el rato juega mucho con el silencio, es una cosa que recuerdo muy bien, y la quietud. Y claro, una de las cosas en las pelis de terror que suelen ayudar un poco a la gente que nos da mucho miedo es porque la banda sonora te avisa de cuando va a pasar algo. Pero claro, si quitas el sonido, hasta luego, Lucas. Buena suerte. Y la verdad es que yo recuerdo que me perturbó mucho la película en su momento. Eso, Sí. el jumpscare me dejó en tensión durante el resto de la película. Es que pegamos tal grito que creo que vinieron a llamar a la puerta diciéndonos que nos callásemos, porque está al lado de la biblioteca. Pero esta yo sala no de cine. estaba. Yo me ¿Tú pegué no susto en estabas? mi casa yo sola. Ah, pues yo sí que estaba, pero fue una cosa. Sí. Y bueno, cosas interesantes en Mulholland Drive desde el punto de vista que estamos estudiando. Pues a mí me gusta muchísimo la relación con lo uncanny. Que en español no tenemos palabra para decir uncanny. Unheimlich. En alemán es unheimlich, efectivamente. ¿Y qué significa unheimlich? Pues bueno, yo aquí con mi alemán pocho voy a intentar explicar un poquito qué significa. The unheimlich es un concepto que básicamente significa literalmente que no es hogareño. O sea, heimlich es eso, hogareño. Unheimlich, el negativo de eso. Es algo que no se siente como en casa, que se siente ajeno, extraño. Es un concepto un poco complicado de traducir. Pero yo creo que lo has explicado muy bien. Es como lo contrario de familiaridad. Efectivamente. Y es algo que mucha gente también se usa en redes sociales a día de hoy, como pasa con otros términos. Uncanny Valley. Efectivamente, el backrooms. Uncanny Valley tiene mucho que ver con la expresión extraña que obtenemos de una Sí. figura que parece humana pero no termina siendo. Que parece una cosa familiar, un espacio que parece que conoces, pero realmente no. Y eso Sí, genera los espacios inquietud. liminales también Sí. se refieren mucho con el sentimiento de Uncanny. Y creo que esto es algo que en la película pasa mucho, pero porque Uncanny también habla de cuando algo se repite, pero no se repite de la misma manera. Déjà vu. Pero no está tan relacionado con el déjà vu. Hay déjà vus en Mulholland Drive, pero yo me refiero más a los personajes que primero aparecen como una cosa y luego como otra. Sí. Por ejemplo, tenemos los personajes de Diane y Betty, que no tienen nada que ver. O sea, Betty es muy activa, investigadora y quiere descubrir la verdad. Diane es como muy sumisa, muy helpless, por decirlo de alguna forma. Y es raro ver a un mismo personaje con una misma cara, pero teniendo una actitud tan completamente distinta. El asesino también sale en distintos contextos. Por una parte es un asesino, pero por otra parte es una especie de famoso. Era un productor, ¿verdad? Sí, algo así. Director de casting. Sí. Bueno, yo una vez más tenemos varios instantes teatrales, como en el número que están grabando 3 chicas cantando en el estudio, repetido, ¿no? Y otra vez, no sé qué. Y luego, cuando las 2 chicas se meten en un teatro y ven un performance muy curioso, medio cantado, medio recitado, que alude al propio momento de sueño y genera... ¿En cuándo les generaba un nivel de estrés tanto que termina gritando y llorando como si se despertase de una pesadilla? No me acuerdo. Creo que en La Rubia. Sí, la rubia. Betty. O Diane. Pues básicamente algo que también me gustaría reflexionar es que hay... Bueno, es una historia de amor en la que personas matan a otras personas. Hay muertes constantemente. Sí. Y una pregunta que se hace el psicoanálisis y que podemos plantear así para que la penséis en vuestra casa, me parece muy interesante, es ¿qué dirige un sueño? ¿Cuál es la relación entre un trauma y una fantasía? Porque vemos que Diane, obviamente, es un personaje extremadamente traumatizado. Sí. La otra mujer, Camila es una mujer que está muy traumatizada, que al principio de la película no sabemos de dónde viene, luego se transforma en Rita, vive un atropello, o sea, personajes eso, que están pues bastante trastornados. Y luego, porque aparecen en escenarios extraños piezas de la memoria que normalmente no estarían en un nivel superficial. Esto se puede pensar mucho mientras vemos la película. La verdad es que yo me tiré esta película pensando en Freud. No sé cuál fue tu caso, pero a mí me parece que es un gran reflejo. A mí una cosa que me gustó de esa película, que es por supuesto una apreciación más superficial, es que yo estaba todo el rato pensando, uy, qué química tienen las dos, qué química, ¡Oh! Relación lésbica.
Además, no me parece Y una luego relaciona un poco de odio al final. Y de odio. Bueno, en un principio pues tienen un momento en el que están durmiendo juntas, no es la primera vez que duermen juntas, pero luego ya se acuestan, digamos, tienen una interacción sexual bastante intensa. Sí, que está muy mediada por la mirada masculina, Sí. eso sí se debe decir. Pues sí, la verdad. Al fin y al cabo era 2001. Sí. Y estaba dirigido por David Lynch, que yo sepa, David Lynch no era lesbiana. Efectivamente. Y bueno, también quiero reflexionar un poco sobre... Bueno, Freud argumenta que los sueños son más profundos cuanto más extraños parecen. La absurdez onírica. Y ahí... No estoy de acuerdo. Por algo se dice absurdez. Bueno, pero eso es según Freud, no debemos estar de acuerdo, pero sí que vemos que aquí hay muchas escenas absurdas que no entendemos. Por ejemplo, cuando de repente el asesino llega y mata a todos en la oficina por la carísima. Que de repente llega a una oficina, nadie sabe que lleva una pistola y decide que va a matar a todo el mundo. Yo creo que mucha gente ha soñado que hace eso. Sobre todo gente que trabaja en una oficina. Pero es que el asesino está buscando a otra persona y de repente mata a todos. ¿Por qué? Y luego también los abuelos. ¡Ay, los abuelos! Los abuelos. Yo creo que ahí David Lynch sabía lo que hacía porque jugó con la ternura. De la misma forma que muchísimas pelis de terror se basan alrededor de argumentos que implican a niños, que es una cosa muy inocente a priori, que luego si un niño hace algo horrible en una película, pues es peor todavía. Pues con los abuelos hace eso, porque los abuelos pues son como tus padres, pero te tratan un poquito mejor, te tienen así como cariño. Y de buenas a primeras, esos abuelos Bueno, pesadilla total. Qué miedo, de repente se ponen como pequeñitos. A mí Mulholland Drive me recordó mucho a mis propios sueños porque yo tenía muchas pesadillas en las que sueño con abuelos que me dan miedo porque yo les tengo mucho cariño a mis abuelos y he tenido la suerte de tener abuelos que me han querido y que me han tratado bien. Y también con cosas que de repente cambian de tamaño y se hacen pequeñas y tú te sientes pequeño y todo es grande y todo es pequeño. O sea, sueños muy sensoriales que también pasan en esta película. Y bueno, la caja azul. La caja azul. Y la llave. ¿Qué hay en la caja azul? Nunca lo sabes. ¿Qué desbloquea la caja azul? Pero la caja azul es un momento de inflexión en el que de repente todo en la película cambia. Todo lo que se había establecido. La verdad es que es una película muy bonita. No quiero tampoco hablar mucho más de ella porque creo que merece la pena verla. Merece la pena formar tus propias opiniones. Si no habéis entendido bien de qué hemos hablado con la película, es que la película ved la película y a ver qué tal os va. Es precioso que cada persona que la ve tenga una interpretación completamente distinta. No Sí. vamos a hablar más de nuestra interpretación porque ¿para qué? Pero quiero cerrar este episodio con una reflexión y diciendo una frase que me gustó mucho del libro. A ver. Que fue traducida por mí, así que no es la mejor traducción del mundo, pero un sueño dentro de un sueño es una especie de rechazo reforzado de lo que hay que mantener a raya. Soñar que se sueña es distanciarse aún más y hacer menos real lo que se sueña. Y creo que eso se puede aplicar muy bien a el personaje de Diane, que realmente se ha suicidado, no se ha suicidado. Está claro que quiere escapar de una realidad, que no le gusta su vida, que no le gusta lo que está viviendo. Siento que no le gusta su muerte y quiere volver. Puede ser. ¿Qué será? ¿Qué será? Puede ser. ¿Qué será? No lo sabemos. Mulholland Drive, una película preciosa. Todas las películas de Lynch son preciosas. Y agradecemos muchísimo a todas las personas que han llegado hasta aquí, que me han escuchado. Gracias a Esther por estar aquí. Esther Martínez, recordemos. Gracias a Laura Paradinas. Esther Martínez, que está llegando tarde a clase, pero es por David Lynch, no es pasa por nada. David Lynch. 2 minutos tarde, 3. Y con esto concluimos, ¿no? Podéis ir a ver vuestras películas. Y recordad que se están haciendo homenajes y proyecciones a Lynch en Madrid, tanto en la Cineteca, en el Cine Doré, como en otros lugares de cine un poco de culto. Y os recomendamos que vayáis a verlas, porque es el momento perfecto para verlas en la gran pantalla. Y además, si os queréis quedar en casa, en Filmin hay mucho Lynch. Efectivamente, Filmin también tiene una carpeta que han creado específica para darle un tributo a Lynch como se merece y mostrarle a los usuarios sus principales películas. Y creo que eso es todo. Bueno, oyentes, no os olvidéis de seguir matizando. ¿Qué? Perdón, cinematizando. Ah. Y nos vemos la próxima semana. Con el especial de San Valentín. Efectivamente, el día 14 hay un especial de San Valentín, así que manteneros pendientes de el Spotify. Y si no tenéis pareja, tenéis Cinematizando. Efectivamente. ¿Cine qué? Cinematizando. En Sonora. Cinematizando. Cinematizando. En Sonora.
Episodio presentado por Laura Paradinas y Esther Martínez.